El 13 de octubre del 2011 entró en vigencia la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Esta ha sido una ley largamente esperada y rige sobre una materia en la que no se registra experiencia en el país. El 9 de septiembre del 2012 se posesionó ante la Asamblea Nacional como superintendente de control del poder de mercado el economista Pedro Páez. Y desde que se posesionó, la superintendencia ha organizado 4 seminarios internacionales para difundir sus principios y objetivos. Superintendente, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Son 5 los seminarios internacionales, contando el de ayer. Es una lástima que no nos hayan podido seguir la pista aquí en el Canal 8, en Ecuavisa. Ayer cerramos en Cuenca el 5º taller internacional con la presencia de delegados de Estados Unidos, de Europa, de varios países de América Latina para discutir cómo combatir la colusión en las compras públicas. Justamente, uno de los principales objetivos de la superintendencia es combatir los monopolios. Y ahí que los seminarios organizados son con el fin de socializar el rol que debe cumplir la superintendencia, y eso es vital justamente de que los interesados estén familiarizados y que conozcan los problemas que se pueden presentar. Ahora, respecto al taller... Hay detalles técnicos muy importantes y lo fundamental es que esto lo podamos ir articulando en una alianza estratégica con las universidades, estableciendo líneas de preocupación a nivel académico para que esto no pueda ser instrumentalizado por una empresa o por otra, pueda ser objeto de una retaliación política, pueda ser parte de una bronca de herederos. Acuérdense que hubo un caso de herederos que se pelearon y se metieron hasta el consulado del Ecuador en Nueva York, pues, ¿no? Para robarse el testamento, toda una cosa. Entonces, necesitamos desde el principio establecer el mecanismo más técnico, un ámbito de discusión muy riguroso, muy responsable, con la vigilancia permanente de la academia, de las universidades, en un proceso que además estamos involucrando a los estudiantes. Vamos a respaldar, vamos a acompañar los procesos de elaboración de tesis de todo ecuatoriano en cualquiera de las carreras, sean ingeniería, sean ciencias duras, por cierto, economía y derecho, que nos permitan documentar los abusos del poder de mercado y al mismo tiempo que resolver un problema para el país, generar una solución profesional con un horizonte muy robusto como el que estamos planteando con esta nueva ley. Tenemos el día de hoy en Quito, en las compras públicas, ¿qué problemas se han detectado? El primer examen para acceder a estas becas. Respecto a colusión en compras públicas, ¿qué problemas se han detectado? Bueno, estuvimos trabajando con el señalamiento de las mejores prácticas a nivel internacional, y en el caso del Ecuador nos hemos dado cuenta de que no estamos en una isla, en algunos casos somos pioneros con la ley de transparencia, con la ley de compras públicas, estamos ahorita más o menos en el mismo nivel con el que están en otros países del Ecuador y del mundo. El problema que tenemos es el tamaño de la economía ecuatoriana y a nivel del sector privado, las posibilidades de colusión entre las empresas. Hay una situación de teoría de juegos, ¿no? Es un problema que poco a poco, a medida que están pasando las pujas, las subastas a la inversa, por ejemplo, cada vez hay menos empresas involucrándose en la puja, cada vez hay menos resultados en términos de reducción de los precios que se establecen, cada vez hay más posibilidades de corrupción por ese lado, y es necesario, ¿no es cierto?, generar mecanismos que permitan evitar esos problemas. El problema es que echa la ley, echa la trampa. Y justamente en el 4º taller internacional que hicimos hace 15 días, hablando del tema de las telecomunicaciones, del internet, de la seguridad, del problema del hackeo, del tema de la banda ancha, justamente veíamos que la evolución del medio es tan dinámica y hay gente tan creativa, entre comillas, que permanentemente está tratando de llevarse el agua a su molino, que lo que en realidad es fundamental es crear estos anticuerpos sociales. Por eso el ligar la relación con las universidades, creando comunidades epistémicas con los colegios profesionales, con las facultades, estableciendo concursos de video, de reportajes, de audio, de manera que permanentemente la ciudadanía esté empoderada. Si estamos luchando en contra de los monopolios, no podemos permitir que 4 gurús nos den diciendo, como decimos aquí en Quito, qué es lo que tenemos que opinar respecto al problema de los celulares, respecto al problema de los fármacos, respecto al problema de los bancos, respecto al problema de los medios de comunicación inclusive, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, justamente en estos días se ha presentado un caso de interés público que tiene que ver con prácticas que encajarían en el artículo 78 de la Ley de Control del Poder del Mercado, que se refiere a infracciones. El numeral 3, por ejemplo, infracciones muy graves. A, el desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 11, como por ejemplo, numeral 14, denegar de modo injustificado la admisión de operadores económicos a una asociación
gremio o ente similar. Y 15, el boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o el ejercicio de la competencia por otras empresas. Me refiero al contrato entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los canales de televisión de propiedad del gobierno, que excluye a otros canales de televisión que no son de propiedad del gobierno y que tenían contratos vigentes con clubes de fútbol para la transmisión del campeonato nacional. Un caso como este, ¿qué tipo de acciones corresponde? Además es un caso interesante porque se refiere al fútbol, que es el deporte más popular de todos, y a los medios de mayor cobertura, que son la televisión. Sí, es un caso muy interesante que tiene además un enfoque muy específico porque están involucrados canales de televisión que tienen acceso a millones de oyentes todos los días, pero no necesariamente, digamos, es el caso que mayor impacto tiene sobre la macroeconomía y sobre la dinámica económica en el país. En el caso de la superintendencia, nosotros desde muy temprano, ya en noviembre, justamente en el primer taller internacional, que lastimosamente no pudimos tener la cobertura de ustedes, tuvimos una discusión con las primeras autoridades de Chile, de Argentina, de Brasil, de México, de El Salvador, y estuvimos discutiendo justamente ese caso, estuvimos hablando de los distintos elementos y empezamos, ¿no es cierto?, una serie de investigaciones que dieron lugar a la convocatoria a varios de los actores involucrados, incluyendo Ecuavisa, muy temprano, allá a principios de diciembre, ¿no es cierto?, justamente para provocar una recopilación de información que nos permita actuar con conocimiento de causa. Porque lastimosamente, mire, esta ley tanto tiempo postergada está generando una situación en la que hay una avalancha de quejas, pero muy poca gente hace, ni siquiera en este caso, una denuncia formal sobre el tema. No es esta la situación, pero en el caso de las otras quejas que tenemos, hay un ambiente de temor generalizado, y no me estoy refiriendo solamente a la ciudadanía de a pie, estoy hablando inclusive de empresas importantes que, sabiendo el comportamiento de ciertos empresarios, tienen miedo a las retaliaciones. Por eso es que estamos creando esta relación con las universidades para que en medio de la academia, en medio de la documentación que permita la realización de las tesis, con todo el rigor técnico que vamos a proveer desde la asesoría técnica del grupo de funcionarios de la superintendencia, pero también de todos estos expertos internacionales de primer nivel que de manera muy generosa han estado acompañando este proceso y que nos han permitido tener ya 5 talleres en los más diversos tópicos. Ahora, pero usted señala algo muy interesante, es en el aspecto del impacto de la macroeconómico. En efecto, este caso que yo cito no se refiere específicamente a eso. Sin embargo, yo resalto este caso porque la constituyente de Montecristi y en la última consulta popular se ha legislado para erradicar la influencia nefasta de grupos financieros en medios de comunicación, lo cual era nefasto no solo políticamente, sino desde el punto de vista competitivo, porque a los bancos les sale la plata a borbotones y es muy difícil competir contra un grupo financiero. Pero ahora, ¿qué resulta? Que los canales incautados por el gobierno pertenecían al mismo grupo económico, en una violación descarada al artículo 10 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, que ordena, textualmente dice, directa o indirectamente ninguna persona natural o jurídica podrá obtener para explotación comercial más de un sistema de televisión en la República. Es decir, que después de 4 años en que se terminó con esta situación abusiva e irregular, sin embargo aún se mantiene la situación prohibida por la ley y con el agravante ahora de prácticas monopólicas. Entonces es desde este punto de vista que yo veo que este podría ser un caso emblemático de una situación que no debe ocurrir. De hecho, la superintendencia tomó, como le decía, desde muy temprano cartas en el asunto. Hemos hecho una serie de estudios sobre el tema. Han sido convocados tanto los canales de televisión como los equipos de fútbol involucrados. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha sido convocado, pero no ha asistido a la primera reunión. Justo el día de mañana, a las 10 de la mañana, va a tener su segunda y última oportunidad, porque lastimosamente este no es un tema tan voluntario, ¿no? Estas entrevistas, a pesar de que no son parte de un proceso legal, tienen que ser cumplidas, y si no se presenta como le corresponde el día de mañana, vamos a vernos obligados a sustanciar un proceso que podría desembocar en una situación de multas diarias de varios miles de dólares, ¿no? Yo creo que es importante, estamos en un proceso recién de presentación
a la sociedad de la superintendencia. Es cierto que todavía no tenemos 5 meses y ya hemos hecho 5 talleres internacionales, pero muchos empresarios, este no es el único caso, muchos operadores económicos todavía no conocen la existencia ni de la ley ni de la superintendencia, y agradecemos que por fin el Canal 8, la Ecuavisa, nos haya permitido este momento para poder hablar a la ciudadanía respecto a cuál es el papel de la ley. El caso de lo del fútbol es, por ejemplo, uno de los elementos en los que nosotros podemos exhortar, ¿no es cierto?, inclusive a nivel disuasivo, al pleno cumplimiento de las leyes, ¿no es cierto?, para evitar que esto de aquí pueda llegar a sanciones. Ahorita yo no me puedo pronunciar porque puedo ser el juez administrativo de segunda instancia en este caso, y entonces yo lo que tiene que tener la ciudadanía, la claridad, es que esto se está llevando con el mayor rigor técnico. Inclusive puede ser que se concrete, todavía no tenemos la fecha, un encuentro virtual, una mesa redonda virtual en las páginas de la superintendencia, www.scpm.gov.es, con la presentación de los modelos de concesión de la transmisión de los partidos de fútbol de varios países de América Latina y España, que hasta ahora están incluidos. Claro, aquí hay algo muy importante sobre esto de que es una ley nueva, de que no hay experiencia, de que costó tanto tiempo promulgarla, porque no solamente desde la última época, tantas presiones en contra de los que abusan, ¿no?, que se trató de dar esta ley y siempre hubo intereses económicos que se opusieron. Pero respecto a los medios de comunicación, es importante recordar que según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principio 12, dice: los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Y esto es interesante, en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Entonces justamente de eso se trata. Este no es un problema que tiene que estar en una ley de comunicación o de telecomunicaciones. Este tiene que estar en el código justamente de control del poder del mercado. Esto es fundamental porque no puede, como dice en la frase final, en la oración final del párrafo del artículo que usted citó, no puede, la aplicación de la ley no puede restringirse al tema de los medios de comunicación. Entonces tiene que trabajarse el mismo tipo de intervención que se tenga en un sector. No puede ser discriminatorio para todos los otros sectores de la economía. Si tenemos, por ejemplo, un contrato de exclusividad, en el caso de la transmisión del fútbol, tendríamos que aplicar exactamente el mismo rasero, el mismo criterio legal para todos los otros contratos de exclusividad. Si yo tengo el contrato de exclusividad para distribuir, por decir alguna soquetada, Buick o Microsoft o Pioneer o cualquier marca, ¿no es cierto?, tendría que sujetarme exactamente a los mismos principios de resolución. El problema que tenemos aquí en el Ecuador es que, como usted puede encontrar en las estadísticas que presentamos en la página web de la superintendencia, todos y cada uno de los sectores de la economía están monopolizados. En términos técnicos hablamos o de oligopolios cuando hay pocos que venden, o de oligopsonios cuando hay pocos que compran, y esto, ¿no es cierto?, genera una estructura que está en el corazón del atraso del país, en el corazón del incluso con las concesiones de sectores estratégicos, por ejemplo, eso es otro tema también en las telecomunicaciones. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente o no de que solamente sea una empresa o dos empresas que tengan el control de un servicio que puede estar dividido en un mayor número de empresas? O sea, digamos que hay mucho por hacer y es muy importante la labor que usted puede realizar y estaremos aquí. Y la que podemos hacer con usted, doctor Pinargote, es fundamental el papel de los medios de comunicación para crear conciencia ciudadana sobre esto, para que la ciudadanía deje de invisibilizar, porque mire, hemos estado acostumbrados a 500 años de abusos, de concentración del poder económico, político, mediático, y es fundamental que la ciudadanía reconozca sus derechos. No se trata solamente de la superintendencia, no podemos estar con una visión paternalista y estadocéntrica que diga que la superintendencia tiene que resolver cada pleito, cada problema entre empresas, cada transacción, cada contrato. No, tenemos que conocer la ley, tenemos que sentirnos desde la dignidad, desde el conocimiento de causa, con la capacidad de exigir nuestros derechos. Hay que construir ciudadanía, hay que trazar la cancha de una manera distinta, en la que haya un empoderamiento de la gente para que desde la dignidad podamos construir un Ecuador mejor. Economista Pedro Páez, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias.